Hola crack, bienvenido a otro nuevo video del canal donde hoy te traemos cómo se jugará la jornada 2 en la Liga Española en la temporada 2025-2026. Hoy yo en este video te traigo la hora y fecha de los partidos confirmados que conforman esta jornada 2 en la Liga Española. Bueno, y comenzamos. Bueno, y el primer partido que arranca el telón de la jornada 2 de la Liga Española es el partidazo entre el equipo de Real Betis versus el equipo del Deportivo Alavés. Este partido se jugará el viernes 22 de agosto y la hora en que se jugarán en España se jugará a las 7 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 10 de la mañana. En países como México, Ciudad de México, a las 12 del mediodía. Y en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 11 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 12 del mediodía. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 1 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 2 de la tarde. Bueno, y el segundo partidazo de la jornada 2, el partidazo entre el equipo de Mallorca versus el equipo de Celta de Vigo. Este partido se jugará el sábado 23 de agosto y se jugará en España a las 5 de la tarde. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 9 de la mañana. En países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 10 de la mañana. Y en México, Ciudad de México, a las 10 de la mañana. En países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 11 de la mañana. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile, a las 12 del mediodía. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, a la 1 de la tarde. Bueno, y el tercer partidazo correspondiente a la jornada 2 es el partidazo entre el equipo de Atlético de Madrid versus el equipo de Elche. Este partido se jugará el sábado 23 de agosto y se jugará en España a las 7:30 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 10:30 de la mañana. En países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a las 11:30 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 11:30 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 12:30 del mediodía. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile, a la 1:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, se jugará a las 2:30 de la tarde. Bueno, y el cuarto partidazo de la jornada es el partidazo entre el equipo de Levante versus el equipo del Fútbol Club Barcelona. Este partido se jugará el sábado 23 de agosto y se jugará en España a las 9:30 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12:30 del mediodía. En países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a la 1:30 de la tarde. En México, Ciudad de México, a la 1:30 de la tarde. En países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 2:30 de la tarde. En países como Venezuela, Bolivia y Chile, a las 3:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, a las 4:30 de la tarde se jugará el partido. Bueno, y el quinto enfrentamiento correspondiente a la jornada 2 es el partido entre el equipo de Osasuna versus el equipo de Valencia. Este partido se disputará el domingo 24 de agosto y se jugará en España a las 5 de la tarde. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 8 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 9 de la mañana. Y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a las 9 de la mañana. Y en Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 10 de la mañana. En países como Venezuela, Bolivia y Chile, a las 11 de la mañana. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, se jugará a las 12 del mediodía. Bueno, y el enfrentamiento número 6 correspondiente a la jornada 2 es el partidazo entre el equipo de Real Sociedad
versus el equipo de RCD Español de Barcelona. Este partido se disputará el domingo 24 de agosto y se jugará en España a las 7:30 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 10:30 de la mañana. En países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a las 11:30 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 11:30 de la mañana. En países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 12:30 del mediodía. En países como Venezuela, Bolivia y Chile, a las 1:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, se jugará a las 2:30 de la tarde. Bueno, y ese mismo día domingo 24 de agosto tendremos el séptimo enfrentamiento que corresponde entre los equipos de Villarreal versus el equipo del Girona. Este partido se jugará en España a las 7:30 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 10:30 de la mañana. Y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a las 11:30 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 11:30 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 12:30 del mediodía. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile, a las 1:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, se disputará a las 2:30 de la tarde. Bueno, y el partido número 8 correspondiente a la jornada 2 es el partido entre el equipo de Real Madrid versus el equipo de Real Oviedo. Este partido se disputará el domingo 24 de agosto y se jugará en España a las 9:30 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12:30 de la tarde. En países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a las 1:30 de la tarde. En México, Ciudad de México, a las 1:30 de la tarde. En países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 2:30 de la tarde. En países como Venezuela, Bolivia y Chile, a las 3:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, se jugará este partido a las 4:30 de la tarde. Bueno, y el partido número 9 es el partido correspondiente entre el equipo de Athletic Club de Bilbao versus el equipo del Rayo Vallecano. Este partido se disputará el lunes 25 de agosto y se jugará en España a las 7:30 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 10:30 de la mañana. Y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a las 11:30 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 11:30 de la mañana. Y países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 12:30 del mediodía. En Venezuela, Bolivia y Chile, a las 1:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, se jugará este partido a las 2:30 de la tarde. Bueno, y el partido número 10 que cierra la jornada 2 de la Liga Española es el partido entre el equipo de Sevilla versus el equipo de Getafe. Este partido se disputará el lunes 25 de agosto y se jugará en España a las 9:30 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12:30 del mediodía. En México, Ciudad de México, a las 1:30 de la tarde. En países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a las 1:30 de la tarde. En países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 2:30 de la tarde. En países como Venezuela, Bolivia y Chile, se jugará a las 3:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, se disputará a las 4:30 de la tarde. Bueno, crack, y hasta aquí llegó la información del día de hoy. No olvides de suscribirte al canal, ya que estaré trayéndote toda la información de cada jornada de la Liga Española. Y también no olvides de apoyarme interactuando con un like, dejándome un comentario y compartiendo este video. Y ya sabes, crack, que te espero en un próximo video.